Dos presidentes de la Comunidad de Madrid han denunciado haber caído por operaciones políticas de las cloacas, los dos del Partido Popular. La señora Esperanza Aguirre había dejado la presidencia de Madrid en el año 2012 para someterse a un tratamiento médico y le había sustituido el señor Ignacio González de manera provisional, pero para poder seguir en la presidencia debía ser designado por el señor Rajoy, candidato del PP por Madrid en las elecciones del año 2015. Desde el minuto 1, los periodistas del Mundo, señores Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, se posicionaron en contra de que el señor González fuera candidato, exponiendo su implicación en negocios turbios, una campaña en la que fueron apoyados por el señor Antonio García Ferreras desde La Sexta. Ignacio González es un personaje a seguir. Es de superlujo. Usted tiene una casa de 2 pisos y arriba tiene piscina, baño turco y sauna. Que un político alquile una casa a una sociedad radicada en un paraíso fiscal llamado Delaware es impresentable. Se le graba pues saliendo de un hotel con unas bolsas. Él dice que llevaba folletos turísticos, unas bolsas grandes, y hay otros que dicen que llevaba otra cosa, lo que todos estamos imaginando. Un político disfrute de un ático de 500 metros cuadrados ya es mosqueante. Posible cobro de comisiones en el entorno de Ignacio González. La fecha clave era el 6 de marzo de 2015, el día que el PP haría oficial el nombre del candidato elegido por el señor Rajoy. 4 días antes, el 2 de marzo de 2015, el señor Esteban Urreiztieta denuncia desde la portada del Mundo que el señor Ignacio González ha presionado a comisarios de la policía para que tapen sus negocios. Es entonces cuando el señor Ignacio González da una rueda de prensa para denunciar que detrás de la campaña mediática contra él está el comisario Villarejo, que según el político le está sometiendo a un chantaje y extorsión. Es la primera vez que un político pone en su boca el nombre del comisario. 2 comisarios, el señor García Castaño y el señor Villarejo. El señor Villarejo, en ese café, me comunicó que había actuaciones policiales en relación a un ático que yo tenía alquilado en Marbella. Podía evitar que esas actuaciones vieran la luz. Dado que yo no tenía nada que ocultar, como ustedes saben, no caí en el chantaje que se hacía en esos momentos por parte de este señor. Horas después de esa rueda de prensa, La Sexta del señor Ferreras difunde un audio en el que se escucha la voz del propio señor Ignacio González pidiendo a los comisarios que eviten que se hable de sus negocios. Finalmente, el día 6 de marzo por la noche, el señor Rajoy hace público su decisión de elegir a la señora Cifuentes como candidata del PP por Madrid, prescindiendo del señor Ignacio González, que ese mismo día dimite de todos sus cargos orgánicos en el Partido Popular de Madrid. La evidencia final es el comentario que al parecer hay en esa grabación entre los 2 policías, donde se ve el objetivo claro de amedrentamiento y de intentar que yo les facilitase algo que no les he facilitado para tratar de justificar esa investigación ilegal. Esteban, Ignacio González se queda fuera. Bueno, se queda fuera porque supone un riesgo altísimo para el Partido Popular, teniendo en cuenta que está inmerso en un procedimiento judicial que puede deparar muchísimas sorpresas. La tumba política de Ignacio González... Habla de una cacería, toda esta semana ha estado hablando... Bueno, habla de una cacería, él utiliza un discurso demagógico, pero quien ha... De algunos medios como periódico... El Mundo. Pero quien ha provocado realmente que estalle el tema del ático ha sido él. Luego volveré al señor Saroldán, pero por meterme en el campo de los políticos, se habla mucho de la Operación Cataluña, de la cual luego le preguntaré, pero yo antes quería empezar por la Operación Madrid, si me permite la expresión, porque hay 2 presidentes de Madrid de cuyas caídas se le ha vinculado a usted, que estoy hablando concretamente del señor Ignacio González y de la señora Cristina Cifuentes. Por recuperar bueno, antes de nada, por el titular, ¿se considera usted responsable de la caída política de uno o de otra? Luego, pero concreto, digo, solo hablo del titular. De ninguno de los 2. En el caso de Cifuentes, prácticamente creo que hablé con ella un par de veces. Tenían un vínculo más que especial uno y otro, entre sí. Y con el señor Ignacio González fue él el que se pegó un tiro en el pie al, digamos, acusarme de que yo había participado y tal, porque había salido una noticia suya vinculándole a un ático en Marbella y tal, etcétera, etcétera, y me dijo que hizo una rueda de prensa diciendo que yo me había entrevistado con él, había estado trajeado. Vamos a recordarlo. El señor Ignacio González
se tenía que decidir el 7 de marzo de 2015, es cuando se decidían las listas del PP en las autonómicas. Y estaba la duda de si le iban a permitir a él seguir o no. Eso es el 7 de marzo de 2015. El Mundo, con los señores Sienda y Urestieta, llevaba tiempo publicando cosas de su ático en Marbella. Pero justo el 2 de marzo de 2015, es decir, una semana antes de que se hagan públicas las listas, Esteban Urestieta publica en El Mundo un audio de señor Ignacio González hablando con dos policías, a los que no identifica inicialmente, pero que son usted y el señor García Castaño, y ahí, de ese audio, parece que el señor Ignacio González está diciendo a ver si podéis tapar esto, de lo cual se podría entender que entonces sí había algo que ocultar. Y entonces él da una rueda de prensa cuando sale ese audio y dice, es que soy víctima. Está equivocado en la cronología. Usted, que es una persona que documenta todo y que veo que tal, en este caso me parece que le han fallado la hemeroteca. Y le diré, ¿en qué dice? Pues porque el audio sale después de la rueda de prensa que él hace. Hágamelo, mírelo y lo comprueba. Sí, no, me explico. Es que primero sale la rueda de prensa. Lo explicaré. Primero sale El Mundo diciendo que ha habido una reunión con dos comisarios y tal. El orden es, sale El Mundo, no publica el audio, pero publica que ha habido la reunión. Pero no dice el nombre de los comisarios. No dice el nombre. Luego, el primero que dice el nombre es el propio Ignacio González, que es el que además dice que la reunión con los comisarios ha sido para chantajearlo a él. Sí, eso dice, efectivamente. Y entonces, pues con buen criterio, alguien del Ministerio del Interior que tenía, digamos, ese audio, porque a esa conversación, a esa reunión, yo informé previamente al DAO, y el DAO me dijo, sí, pero no vaya a ser que sea una trampa y tal, graba el tema. Además, era un DAO, un hombre honestísimo, que el hombre falleció después, que ya estaba de salida. Es decir, que había ganado las elecciones el PP y que luego murió unos días después, el pobre. Señor Fernández Chico. Y yo le informo de la petición de este señor que quiere hablar conmigo. Yo pensaba que quería hablar conmigo para darme datos y para ayudarme en esa investigación que había empezado en junio de ese año, del 2011, creo que fue. Ahí lo curioso de ese momento es que en ese momento, cuando el señor Ignacio González, siendo todavía presidente de Madrid, da su rueda de prensa donde dice que es víctima de un chantaje de los señores Villarejo y García Castaño, el primero que sale para defenderle a usted es el ministro del Interior. Policías ya prestados relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, relevantes servicios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y eso no se puede olvidar en ningún momento. Sale Fernández Díaz y dice que usted ha prestado servicios contra el terrorismo importantísimos. Y luego, en La Sexta, Antonio García Ferreras y Eduardo Inda dicen que usted es un policía que tiene un currículum impresionante, que ha luchado contra el terrorismo, que ha ayudado en tema de Cataluña, y es la primera vez que el señor Ferreras habla claramente de usted para defenderle. Es verdad que hay un comisario de policía, un alto mando policial con un currículum en algunos aspectos muy interesante. Es decir, es una persona que ha combatido el terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista. Ha prestado grandes servicios a este país en el tema, entre otros, de Cataluña. Aunque luego ha dicho que... Mira la vuelta que da la vida. Y en cambio, El País, que no es que fuera un periódico muy amigo del Partido Popular, en ese momento empieza a publicar que la investigación sobre el ático de González no tiene ningún delito, y es cuando publica todo el listado de sus empresas, con lo cual me permito interpretar... Eso fue después, eso fue en el 2017. Pues ya publica aquí algo, perdón, en el 2015. Sí. Es justo inmediatamente después de la rueda de prensa del señor Ignacio González, empieza el señor Javier Ayuso a publicar... Es en ese momento cuando el diario El País, a través de su subdirector, don Javier Ayuso, inicia una campaña contra el comisario Villarejo, desvelando toda su red de empresa y sus propiedades multimillonarias. Una denuncia que en aquel año 2015 empieza casi en solitario, porque en aquel momento el resto de medios no está interesado en el tema. Seguramente influyó que don Ignacio González tenía muy mala prensa y por tanto nadie quería aparecer como amigo de don Ignacio González a base de meterse con el que era en ese momento parecía ser un enemigo de don Ignacio González. ¿En cuántas empresas participa el comisario Villarejo? En el momento de iniciar la investigación, principios del 2015, en 12 empresas con un capital social superior a los 16 millones de euros. Se le ha escapado una cosa, y es que la mayor publicidad institucional que daba el presidente de la Comunidad de Madrid era El País.
A pesar de que El País fuera un medio editorialmente... Pero eso lo ha hecho siempre todos los genios estos del PP. Ahí tiene a la señora Soraya y tal, que cuando iba a quebrar el Grupo Prisa le sacó y obligó, digamos, a la banca a que interviniera y a que se quedara con acciones que no valían para nada, ¿no? O sea, el señor Ferreras dijo algo más. Dijo en ese momento en un editorial, dijo, que sepan ustedes que en El País hay gente que quiere investigar a Ignacio González y en El País no les deja. Por cierto, hay periodistas del País que nos han contado a nosotros que ellos también tenían mucha información, por ejemplo, sobre el ático dúplex y que no la dieron. Y es más, que había órdenes de ponerse de perfil, muy a menudo, con los escándalos de González. Joaquín Castellón, una de las últimas entrevistas, por ejemplo, de Ignacio González en El País, hace no mucho, 24 meses. ¿Cuántas preguntas sobre el ático dúplex? Joaquín. Cero, ninguna. Van a ver la entrevista 1 de mayo de 2014. En ese momento Lourdes Cabero ya estaba imputada. Se le podía preguntar sobre el tema Ignacio González, pero de las 26 preguntas que se le hacen, pues no hay ninguna que se refiera al ático dúplex. La dirección del País de ese momento, que eran los señores... Imagino que tenía razón cuando él dijo eso. Lo que es cierto es que es un tema evidentísimo. Otra cosa es que a estas alturas de la película esto luego lo cuento porque luego hizo una entrevista en La Sexta al señor Tono Calleja, a quien algunos consideran el enlace del señor García Castaño en El País, donde decía él, sí, queríamos, pero no quisieron porque en ese momento la dirección no quiso creer a Villarejo. Eso es antes de que usted sea detenido, ¿eh? Y usa ese dato el señor Tono Calleja, tengo ese corte, y me dice, sí, qué lástima que en El País no creyéramos a Villarejo. Es más, en el país pisaban con mucho cuidado ese territorio Ignacio González, ¿eh? Se han tapado mucho tiempo. A ver, yo trabajé en El País y yo creo que ahí nos equivocamos porque no creímos la versión de Villarejo y al final se ha demostrado que era verdad. Lo cual está identificando a usted como uno de los que estaba diciendo que había corrupción en Ignacio González. Bueno, insisto, a estas alturas de la película no tengo nada contra el señor Ignacio González, de verdad, ojalá y salga bien de todo y no me apetece sacar a colación todas las pruebas evidentes que había sobre ese ático y su vínculo con él y el amigo Cerezo y tal. En concreto además con Enrique le tengo una gran simpatía, aunque no volví a saber de él hace muchos años. Y por tanto no quiero hacer leña del árbol caído. Yo no soy como todos los miserables que cuando he caído han hecho lo de ir en auxilio del vencedor y lancear al moro muerto o caído, ¿no? O sea, yo no. He aguantado más de 35 días aproximadamente de una exposición permanente, linchamiento también ha habido. Mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire. La dimisión de doña Cristina Cifuentes se produce el 25 de abril de 2018, después de que el digital OK Diario, dirigido por el señor Eduardo Inda y con el señor Manuel Cerdán como jefe de investigación, difundiera un vídeo de la propia señora Cifuentes robando en un Eroski en sus años de diputada rasa. Pero no era la primera vez que se rumoreaba que la señora Cifuentes podía ser cleptómano. Hay que retroceder hasta el año 2016, 2 años antes, cuando en el digital El Español se hicieron eco de ese rumor, y quienes firmaban aquella información eran, precisamente, don Esteban Urreizieta y don Daniel Montero. Ese día la señora Cifuentes asegura en televisión, en un alarde de cinismo, no saber de lo que hablaba el rumor. Según El Español, rivales del PP encargaron espiar a Cifuentes y difundir el rumor de que era cleptómana. Un detective fue contratado para ello por un despacho de abogados para impedir que fuera candidata a las autonómicas. Indagaron en su historial como directora de un colegio mayor y planearon grabaciones en un supermercado. A mí me da igual lo que digan unos, lo que digan otros. Yo voy a lo mío, que es gobernar, que para eso me han elegido y bueno, pues si hay gente que critica, que dice cosas, pues está muy bien, que hablen. A mí la única opinión que de verdad me interesa es la de los ciudadanos, que son quienes me han votado y a quienes yo estoy dedicada. Una curiosidad, eso de que contaba Pepe de la cleptomanía, lo contaba El Español, ¿eso es verdad que se lo han hecho? Yo eso lo ignoro por completo, eso lo ha publicado un periódico, no sé en base a qué, a mí desde luego no me consta.
A mí desde luego no me consta. Ese tipo de informaciones es a lo que yo me refería, que creo que también los medios deberían de tener cuidado, porque a veces difundiendo ese tipo de cosas se consigue justamente el efecto contrario, que es difundir las noticias que pueden perjudicar a un supuesto rival. Yo creo, por tanto, vamos, yo desde luego no voy a hacer ningún comentario, no voy a contribuir a difundir ese tipo de noticias, ni mucho menos. A su lado está el señor Manuel Cerdán, el mismo periodista que 2 años después sacará las imágenes del Eroski. A mí no me consta eso en absoluto. Sí, a mí no me consta para nada, por mucho que lo diga un diario, en absoluto. Pero hay que decir que los firmantes de esa información son 2 personas serias, competentes, que son Montero y Esteban Urriztieta, que para mí tienen toda la garantía como profesionales y como periodistas. Bueno, pero como a mí me preguntan, yo les digo que a mí esto evidentemente no me consta. Que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros, me lo dijeron a la salida, los aboné, en ese mismo momento el asunto no tuvo mayor trascendencia. El punto en común de todos los periodistas implicados en la operación es que todos son considerados interlocutores mediáticos del comisario Villarejo. Inda Urriztieta, Mauricio Casal, Dani Montero, todos esos eran sus socios, y que yo les llamo, esa es la manada de Villarejo. Pero fíjese, cuando queda doña Cristina Cifuentes, que ella dimite en abril de 2018 cuando usted está en prisión, pero es curioso que, aunque la dimisión se produzca en abril de 2018, la primera vez que se informa en prensa, oye, que hay rumores de que hay por ahí un vídeo y de que ella podría ser cleptómana, eso lo publica El Español en mayo de 2016, 2 años antes, por tanto, de que ella dimita, y por tanto antes de unas elecciones a las que ella ganará, pero ya existía, por tanto, esa publicación en El Español, y quienes lo firman son el señor Daniel Montero y el señor Esteban Urriztieta, lo cual me lleva a mí a sospechar que ellos y usted conocían ya la existencia del vídeo 2 años antes de que saliera. No tenía ni idea de ese vídeo, de verdad. Lo mismo que he reconocido, y a estas alturas, de verdad, reconozco la verdad, no tenía ni idea de ese vídeo. Es cierto que había oído, digamos, de algunas personas que me habían dicho que esta señora tenía problemas, que era un poco cleptómana y que incluso le habían denunciado algunas, digamos, cuando ella estaba en una residencia de estudiantes, que alguna estudiante le había denunciado, algo así, pero en rumorología, digamos, gratuita. Me da la impresión de que en el tema de Cifuentes fue como siempre una guerra interna, porque es un partido, ya lo dije el otro día, un partido cainita total. Lo que se decía es que como se publicó que usted a lo mejor era amigo, quizá, del señor don Francisco Granados, que de hecho supuestamente dicen que es el que le presentó al señor López Madrid, pues hombre, como Granados era enemigo de Ignacio González por ver quién de los dos se le daba a la señora Aguirre y luego pues tampoco tenía motivos para apreciar a la señora Cifuentes, pues la gente decía, a lo mejor es que... Pero disculpe, toda esa ensalada, digamos, de datos deben de tener un cierto orden. A mí, el señor López Madrid no me lo presentó jamás el señor Granado. Me lo presentó un señor que era Donato, que era el presidente de Société Générale, que además era vecino mío en Torre Picasso. Y él es la primera persona que me habla de él. ¿Pero usted era amigo del señor Granados? No. Yo le conocí, hablé con él en alguna ocasión. Me parece un tipo muy divertido. Y una persona que tenía determinado éxito en determinado ambiente y por esa razón es probable que cayera mal. Pero, insisto, en las grandes caídas ya se ha visto con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay un navajeo en el Partido Popular, mucho más que en el PSOE. No creo que obligue ya a nadie. Pero años luz, vamos. De todos modos, haciendo algo y que es cleptómana, y usted, y tú dices, yo me fío de los periodistas que lo han publicado. La pregunta es que yo no sé si tú ya sabías que eso existía y si ya lo sabía. No. Yo conocía, había leído la información creo que fue en El Español. Español, porque eso estaban en español los dos. Sí, para mí, Dani Montero, que era uno de mis periodistas de referencia en el Interview, que era muy joven, empezó conmigo, y después Esteban, que es un monstruo del periodismo de investigación, pues me daban todas las garantías. Además, las historias que ellos publican yo ya las sabía, que era cómo habían contratado a unos detectives
para lanzarle, ahora que se ha puesto de moda, para lanzarle fango, basura a Cristina Cifuentes. Y lo que yo quería hacerle ver a Cristina es que los periodistas escriben ese artículo de buena fe para denunciar el complot que iba contra ella. Luego no están haciendo una información fake, ni oscura, ni viciada, ¿no? Todo lo contrario. A mí, claro, lo que me impacta de esto es, uno, ella sí tenía que saber que era verdad porque ya se acordaría si había tenido un incidente en un ay, se me dio el nombre del mercado, en un, Sí. la cadena esta vasca donde ocurrió. Sí, pero esto no tenía nada que ver con el tema de las cremas. Perdón. No tiene, no. La investigación no tenía nada que ver con el tema de las cremas. No, porque esto es lo que decía la que habían publicado. Era Rivas del Pen, encargaron espiar a Cifuentes y difundir el rumor de que era cleptómana. Es lo Sí, que pero había es que en publicado. aquel momento se estaba también propagando en la trastienda que otros asuntos relacionados con el Colegio Mayor, donde ella había sido directora, que había algunas denuncias de algunas alumnas. No quiero entrar en la materia porque, como yo no lo publiqué en su momento porque no tenía las pruebas, tampoco quiero difundirlo ahora porque sería también, no sería por mi parte justo, ¿no? Pero te voy a contar lo que sucedió. Fue una escena verdaderamente esperpéntica. El director y presentación del programa, Sergio, desconocía esa pregunta y desconocía el tema. Fue, como tú has visto, la pregunta se la hacen un compañero que hacía más o menos... El resumen de prensa, ¿no? Hacía un resumen de prensa y entonces, como él había leído eso en la prensa, él hace la pregunta y yo tampoco sabía que iba a preguntar eso. Y ella tampoco. Ella se quedó totalmente... Y detrás de las cámaras estaba Marisa González, su jefa de comunicación, que también se quedó totalmente espeluznada, totalmente, ¿no? Y yo me quedé blanco también. Y Sergio no sabía dónde meterse. Y ella tenía una tensión, la tenía a mi derecha. Ella después salió de allí, no se despidió de nadie y se fue con un cabreo descomunal. Y Marisa, que tuve la oportunidad de hablar en ese cambio, la llamé después y le expliqué la situación cuál era, porque yo en ese momento temía de que el cargo y el trabajo de Sergio estuvieran en el aire. Yo me llevaba muy bien con Sergio, porque montó un pollo de 3 pares. Yo llamé a Marisa y dije, oye, Marisa, espero que no se os ocurra mañana hacer una campaña de Sergio, porque yo ahí voy a entrar a muerte y voy a contar todo. Entonces, fue una situación incómoda. Yo tenía con ella una buena relación y ahí me demostró que los políticos no tienen corazón ni tienen ningún tipo de ADN. Que, date cuenta, yo cuando estaba en Telemadrid era el único que la sacaba a ella en los programas de Objetivo, cuando hablaba de la borroca de Madrid, cómo a la delegada del gobierno le estaban acosaban y tal. Imposible, que tenía 5.000 manifestaciones al año, la sacaba. Entonces tenía ella su guerra con Ignacio González, que era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. En Telemadrid la sacaban poco. Yo la sacaba cada vez que me daba la gana, nadie me decía nada. Y para mí supuso aquello un antes y un después, porque ella cambió su actitud hacia el periodista por una cuestión que era... hombre, después me contaron a mí al día siguiente que la madre de ella esa noche estaba viendo el programa y acabó en el hospital, había tenido un problema de arritmia y tal. Fue una situación para mí muy, muy desagradable. Lo que yo no podía hacer es consentir que aguillotinaran allí en el patíbulo a 2 periodistas que para mí tenían toda la solvencia y que me constaba que esa información la habían hecho pues con un interés de denunciar una guerra sucia contra ella. Luego se dio entonces la casualidad de que justo estando tú a su derecha, luego fuiste el que publicaste no sé si se puede llamar cleptomanía, pero bueno, un incidente que se parecía a lo que ella había negado entonces. Ella después, cuando yo publiqué lo de las cremas, que yo publiqué lo de las cremas porque para mí tenía un interés... sí, no creo que nadie discuta que eso lo tenía. Un interés general. Además, como yo explico el trabajo de los periodistas de investigación, el método deductivo e inductivo. Hay informaciones que tú tienes un documento o una información de una fuente y que a partir de ahí construyes una gran historia utilizando tu método y las fuentes que tú tienes.
Y eso es más difícil todavía. Entonces, Miguel Ángel Ruiz Col y yo dijimos, vamos a encontrar esto, a ver qué hay. En medio de aquel escándalo del máster, pues yo dije, mira, esto es del diario.es. Filtrado. Y yo dije, bueno, esto es una tontería. Vamos a buscar, Miguel Ángel, como tengo todas las posibilidades de llegar, por lo menos llegar a contar la historia del vídeo famoso, que yo sabía que existía, y utilicé los canales que yo ya con muchos años tenía, y llegué hasta un punto a una persona que tenía la copia del vídeo y le convencí y me la dio y la publicamos. O sea que eso lo buscamos. Allí no hubo ni buzoneo, ni filtración de grupos corruptos, como decía ella, ni filtración de Ignacio González, que la quería destruir. A seguir y mucha suerte. Encantada, y no voy a admitir preguntas. Muchas gracias a todos.